Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Hanabi se sintió como una niña pequeña otra vez cuando hizo bailar a la pequeña muñeca de madera en la mesa frente a ella. Una vez le habían dicho que a su madre le encantaban los títeres de sombras, tanto que arrastraba a su padre hasta la capital para ver producciones famosas. En su juventud, Hinata había tratado de aprender el arte como una forma de conectarse con su madre perdida, con un éxito limitado. Hanabi estaba encantada con las pequeñas actuaciones que su hermana hacía de todos modos. Eran torpes y simples, pero había sido una de las pocas cosas que los desafortunados hermanos podían disfrutar juntos. Yashi lo detuvo poco después, probablemente encontrándolos como un recordatorio doloroso en lugar de una conexión melancólica con el pasado. Tener la simple marioneta de madera girando y girando a su antojo, no tan fluida como una bailarina real, pero mucho mejor que los movimientos bruscos que había sido capaz de hacer hace un mes, la trajo de regreso a esos tiempos más simples. Incluso el entrenamiento en sí era nostálgico, recordando los estrictos regímenes bajo los que había estado en el complejo Hyuga. Aunque, Naruto estaba lejos de ser un mentor estricto. Exigentes, sí, pero no estrictos. Él simplemente esperaba que ella hiciera lo mejor que pudiera, y eso parecía tener su propio peso en términos de motivación. Fue sorprendente que, con el tiempo que se vio obligado a pasar fuera de la aldea, principalmente en Mizunokuni en estos días, coordinando con los rebeldes, tuvo tiempo para ver su entrenamiento. Pero lo hizo. Podía decir que estaba empezando a estirarlo un poco. Todavía usaba clones, pero solo para trabajos tediosos y laboriosos como construir marionetas de repuesto o el papeleo utilizado para administrar su red de espías en constante expansión. Probando venenos, trabajando en nuevos diseños y entrenándola. Esos, se aseguró a sí mismo, y comenzaba a volverse demasiado difícil de manejar junto con su postura agresiva en las misiones. Sabía que, eventualmente, él tendría que renunciar a algo. Terminó su entrenamiento haciendo que la marioneta se moviera lentamente a través de una postura básica del Hyuken antes de que saltara a su mano. Sus cuerdas aún eran visibles, y el chakra desperdiciado significaba que los ejercicios eran bastante agotadores. Se movió por el edificio, apuntando a donde sabía que Naruto estaría trabajando. Ella era una mano hábil para navegar el caos controlado de los diversos talleres ahora, apenas notando a todos los clones de cabello rubio corriendo por su trabajo. Ella solo se dio cuenta cuando Naruto se había ido. El edificio se volvió casi inquietantemente silencioso sin el estruendo bajo de la construcción. Hubieran sido oportunidades perfectas para aflojar su entrenamiento, pero ella siempre sospechó que él lo sabría de alguna manera. Lo encontró precisamente donde pensó que estaría. Estaba en su escritorio, observando dos pequeños pájaros títeres que saltaban, se contraían espontáneamente y, en general, actuaban como pájaros reales. Fue solo cuando uno agitó sus delgadas plumas de madera como si fuera a despegarse que la disparidad se hizo evidente. Aleteó dos veces, a punto de elevarse en el aire, solo para agitarse torpemente y perder altitud rápidamente. El otro, un tono ocre ligeramente más claro, intentó algo similar. Se las arregló para elevarse en el aire, pero en realidad no podía llamarse vuelo, sino que era un incómodo flotar. ¿Aún te niegas a importar y usar madera de Suna?, preguntó de repente, molesta cuando él ni siquiera se movió. Ella también había estado trabajando en su habilidad para moverse en silencio. Demasiado frágil para lo que tengo en mente. Sin embargo, creo que me estoy acercando al compuesto, solo está logrando el equilibrio correcto entre densidad y durabilidad. Uno de los pájaros de madera volvió a aletear y Hanabi vio el débil destello de metal en la parte delantera de sus alas. Alrededor de la mesa de trabajo y a través de las paredes podía ver docenas de diseños diferentes dibujados a mano, todos ellos mecanismos esbozados para una nueva marioneta. Definitivamente había un tema de aves, pero no pudo distinguir el resultado final. Bueno, no habría un resultado final si él no pudiera averiguar cómo hacer volar sus creaciones, pero ella sabía que él tenía la persistencia para hacerlo realidad. ¿Tienes esa mirada otra vez?, dijo Naruto, sonriendo mientras arrojaba una de las marionetas a través de la habitación a una pequeña pila de sus contrapartes descartadas, todas de diferentes tonos. ¿Cuál mirada? Ella respondió, haciendo todo lo posible para establecer sus rasgos de la manera más neutral posible. No tengo apariencia.
Solo tuvo que mirarla desconcertado durante unos segundos para que se diera cuenta de lo que dijo, sus mejillas se sonrojaron al instante. Tienes esa mirada que dice, ¿por qué no puedo hacer mi propio títere todavía? Bueno, ¿por qué no puedo? Exigió, lo suficientemente enérgica como para esperar que no se detuvieran en lo fácil que él podía leerla. Parecía listo para replicar, solo para hacer una pausa pensativa, mirando la pequeña muñeca en su mano. Muéstrame hasta dónde has llegado con eso. Una chispa de esperanza brotó en su pecho cuando abrió la mano, solo tuvo que concentrarse un momento para hacer que las cuerdas de su chakra se engancharan. En lugar de dejar la muñeca en el suelo, la hizo saltar de su mano. Esto no fue una revisión, fue una demostración. La muñeca aterrizó rodando apretadamente, subiendo en un sprint muerto que se habría visto bastante dramático si no estuviera haciendo pequeños y adorables chasquidos mientras corría sobre la mesa. De repente se vio obligado a lanzarse hacia un lado cuando un pico malvado golpeó donde acababa de estar, cortando una astilla de la mesa. Oye. Hanabi se quejó. Naruto solo levantó una ceja, controlando al ave casi perezosamente con 2 dedos. Dije que me muestres lo lejos que has llegado. Sus dedos temblaron, pero esto no era una demostración. No iba a hacer ningún esfuerzo para mostrar lentamente cómo cada movimiento alteraba los sellos que controlaban sus marionetas. Sus movimientos eran borrones incomprensibles. Hanabi sabía que no podía confiar en ellos para entender lo que el pájaro estaba a punto de hacer. La muñeca de anatomía saltó hacia atrás, evitando un barrido bajo del ala del pájaro. Recubiertos de metal afilado como estaban, habrían atravesado limpiamente a la pequeña marioneta. Agarró torpemente un bolígrafo del escritorio, lo hizo girar como un bastón y lo estrelló contra la cabeza del pájaro para desviar su próximo golpe. La marioneta de Naruto claramente no estaba diseñada para el combate, era solo un experimento en vuelo, pero eso no hizo que su pico fuera más desafilado. Se levantó, batiendo las alas lo suficientemente fuerte como para que si Hanabi no hubiera sujetado a la muñeca, se habría derribado. La próxima vez que se lanzó hacia adelante, Hanabi hizo que la muñeca colocara el bolígrafo como un arma de asta, de modo que la punta se hundió en la garganta del ave. Si fuera de carne y hueso, podría haber sido un movimiento mortal, pero como marioneta, no era más suave por dentro y simplemente mantuvo la cosa en su lugar por un momento. Hanabi usó el indulto e hizo que su muñeca saltara hacia adelante, trepando torpemente por el costado del pájaro hasta que tuvo sus pequeños brazos de madera envueltos alrededor del cuello de la marioneta más grande. Golpeó y rodó, pero no pudo desalojar a su inesperado pasajero. No fue una victoria, pero tampoco fue una derrota. Está bien, eso es suficiente, dijo Naruto, dejando que sus cuerdas se aflojaran y el pájaro se quedara quieto. Hanabi suspiró y relajó su propia mano. Había sido difícil pensar sobre la marcha, y aún más difícil en su mano, que no estaba acostumbrada a contraerse y moverse tan repentinamente en el calor del momento. En el momento en que lo hizo, Naruto reaccionó más rápido de lo que podía ver. El pájaro se tambaleó, arrojó su muñeca y en el mismo movimiento se lanzó hacia adelante. Su pico se cerró alrededor del cuello de la marioneta y se cerró de golpe, decapitándola en un movimiento eficiente y brutal. Oye, se quejó Hanabi, arrebatando la muñeca y frunciendo el ceño ante las 2 partes cortadas. Importante lección del día, dijo Naruto, ignorando su mirada. Nunca bajas la guardia hasta que estás seguro de que tu oponente está fuera de servicio o, en su defecto, incapaz de atacar. Miró la forma en que ella acunaba la vieja y desgastada muñeca. Podría repararlo fácilmente, pero no me preocuparía demasiado por eso. Pronto estarás practicando con algo más grande. Hanabi pareció olvidarse de la muñeca casi al instante, sus ojos se iluminaron de emoción. ¿Te refieres a? Él asintió. Me iré por unos días, nos han animado a ayudar a los rebeldes en algunas operaciones que han estado planeando, para asegurar su ayuda para rodear a Kiri. Cuando regrese, espero encontrarte. Con un títere que has hecho tú mismo. Mis clones no te ayudarán, y si descubro que has reutilizado alguna de las partes en mi taller, tendré un gran placer en destruir ese títere frente a ti. Esto tiene que ser tu trabajo, desde cero. La chica asintió ansiosamente y se dispuso a salir corriendo, solo para casi tropezar cuando una cuerda de chakra se ató a su pie, congelándolo en su lugar. ¿A dónde vas? Todavía tenemos tu práctica de taijutsu por el día. ¿Qué te importa? ¿Odias el taijutsu?, murmuró, frustrada por haber sido retenida de algo que había estado esperando durante tanto tiempo. Sí, y es abismal, una debilidad que hice lo mejor que pude para superar al duplicar mis títeres. No tienes esa excusa.
Tienes una forma perfectamente viable en la que eres bueno, se sonrojó un poco. Elogios raros, y tienen una amplia enseñanza en... Entonces, si pudieras regresar, ¿te concentrarías más en el taijutsu? Ella preguntó con escepticismo. Se encogió de hombros. Probablemente no, pero no tuve el beneficio de un maestro dispuesto a corregir esos pasos en falso. Flexionó los dedos y uno de los modelos dummy más robustos saltó de un estante cercano. Por la fuerza, si es necesario. Refunfuñando para sí misma y poniendo los ojos en blanco, Hanabi asintió y comenzó a caminar hacia la sala de entrenamiento. ¿Cómo te hiciste tan bueno imitando al Hyuuken? Naruto se quedó en silencio, haciéndola suspirar. Eso probablemente significaba que tenía algo que ver con Hinata. Cada vez que mencionó a su hermana recientemente, su maestra poco convencional se cerró más fuerte que la oficina del Hokage. Tenía el efecto adicional de hacerlo esforzarse aún más en su entrenamiento, pero estaba bien. De repente tuvo un poco de frustración que resolver. Los rebeldes parecían muy aficionados a sus pequeñas celebraciones discretas. Supuso que era necesario cuando te obligaron a abandonar tu hogar y a una lucha larga y dolorosa contra personas que alguna vez consideraste amigos. Sin embargo, pensó que celebrar después de cada misión exitosa bebiendo hasta el estupor era pedir que mataran a alguien. Es cierto que eran muy estrictos con su seguridad, y siempre se mantenía a unas pocas personas aparte para la guardia nocturna, pero aún así parecía excesivo. Se sentó hacia el borde del campamento. Estaba lejos de la fogata, irritante, en la empalagosa humedad que inundaba a Mizuno-kuni, pero también lejos de todos los rebeldes de Kiri que intentaban hacerle beber. Nunca había descubierto realmente el atractivo del alcohol y la pérdida de coherencia que lo acompañaba. Aún así, no les iba a envidiar por ello. A pesar de la atención desviada del Mizukage, el objetivo que habían golpeado aún era difícil. Como campo de prisioneros para usuarios de líneas de sangre, debería haberlo sido. No solo tenían que preocuparse por los ataques del exterior, sino de sus propios prisioneros. El hecho de que Yagura pareciera estar tomando prisioneros como palanca en lugar de masacrarlos en el acto parecía ser una buena señal. Dijo que creía que necesitaba la ventaja. La incursión exitosa solo levantó la moral y, en general, los ánimos estaban altos. Pero, también fluían libremente, de ahí la separación de Naruto. ¿Podrías relajarte un poco?, dijo Sasuke mientras se acercaba, el ligero color en sus mejillas mostraba que no había tenido tanto éxito en rechazar la hospitalidad de los rebeldes. No puede ser saludable estar tan tenso todo el tiempo. Naruto se burló de buen humor, ¿me estás sermoneando sobre ser tenso? Rodó los hombros, el frío lo estaba poniendo rígido. Además, ¿sabes qué más no es saludable? Que te corten la garganta porque estabas demasiado borracho para notar una emboscada. Sasuke se encogió de hombros sin preocuparse. Naruto constantemente se sorprendía de lo mucho que se había suavizado desde sus días de genin. Más específicamente, desde la muerte de Sakura. Podría haber sorprendido a algunos, pero el rubio secretamente creía que, entre él, Sasuke y Kakashi, la muerte de Sakura había golpeado más fuerte a Uchiha. Parecía haber puesto de relieve todos los intentos rechazados de conexión entre los dos que había hecho. Después de un largo periodo de osca introspección, Sasuke había comenzado a abrirse a la gente más fácilmente, casi como una forma de compensar esa relación ahora imposible. Nunca había amado a Sakura, ni nada sensiblero como eso. Era solo un arrepentimiento que estaba tratando de compensar, a su manera. Si la intuición de Naruto era correcta, pronto se convertiría en Jounin. Sus habilidades interpersonales eran realmente lo único que lo detenía en ese frente. Con lo que básicamente equivalía a un aprendizaje con Kakashi, el que se había hecho un nombre en la Tercera Guerra, no su maestro perezoso e insolente, se había convertido en un poderoso shinobi. Incluso para ser un ninja, eres paranoico, ¿lo sabías?, murmuró el adolescente de cabello oscuro, tomando un largo sorbo de su taza. Era una bebida afrutada que era tan suave que casi olvidabas que era alcohólica, hasta que la resaca te lo recordaba, dolorosamente, o intentabas beber demasiado, en cuyo caso tenía una patada increíble. A los rebeldes parecía gustarles mucho. Paranoico, y no muerto, respondió Naruto con una sonrisa, chocando su propia taza de té contra la de Sasuke. Está bien, aunque no contaría con que siguiera así si lo dejas hirviendo a fuego lento durante mucho más tiempo, dijo el Uchiha, inclinando la cabeza hacia su tercer compañero de equipo que se acercaba. Ahora, si me disculpan, cierta Kunoichi me ha estado mirando a través de la fogata durante los últimos minutos. Como Uchiha, me siento obligado a hacerle saber todo acerca de estos ojos.
Y con eso, levantó el tronco que habían estado usando como banco y se alejó. No fraternizar con ninjas extranjeros, gritó Naruto, dividido entre sonreír y fruncir el ceño. Todo lo que ganó fue un gesto grosero a espaldas de Uchiha. Lo que parecía hace mucho tiempo ahora, Sasuke se había presentado con dos objetivos: matar a su hermano y restablecer el clan Uchiha. Parecía que el segundo punto en la lista del adolescente era menos una ocurrencia tardía en estos días. Aún así, Sasuke sabía mejor que hacer algo estúpido. La verdadera razón del ceño fruncido se sentó junto a él un momento después, mirando su propia bebida con indecisión. Es agradable verlos capaces de ser tan felices, a pesar de todo contra lo que han tenido que luchar, ¿no es así? ¿Saben que mañana podría ser su último día? ¿Por qué no vivirlo todas las noches?, dijo, dejando a los dos en silencio. Todavía no había decidido qué hacer con esta situación. Hinata lo había estado ignorando en su mayoría desde esa noche. Por vergüenza o esperando que él hiciera algo, no podía decirlo. Ocasionalmente se deslizaba en sus pensamientos, como un intruso no deseado en su mente, y todavía no había llegado a ningún tipo de conclusión. Ella era atractiva. Podía verlo objetivamente. Estaba claramente enamorada de él. Él también podía ver eso. Ella era sumisa y no le hacía muchas preguntas inquisitivas, lo que debería haber sido una ventaja. Al mismo tiempo, simplemente no había considerado una relación como esa, en absoluto. ¿Cuál fue el punto? Si iba a vivir hasta una edad en la que ese tipo de cosas importaran, entonces podría lidiar con eso más tarde. Si no lo hiciera, estaría muerto. Hinata había forzado su mano un poco. ¿Le gustaba a ella? Era agradable estar cerca, supuso. Ciertamente se llevaba mejor con ella que la mayoría. Aunque, eso podría haber sido habituación más que nada, con la frecuencia con la que había tenido que coordinarse con ella cuando su red de espionaje todavía era algo inestable y en ciernes. La última persona de la que realmente había estado enamorado fue Sakura, y mira cómo resultó eso. Pero con toda seriedad, trabajar con sus títeres, especialmente en la comprensión de la anatomía subyacente, lo había insensibilizado casi por completo a la forma femenina. O tal vez se estaba metiendo hasta la muñeca en la cavidad torácica de Kim cuando tenía 13 años. Podía mirarlo desde un punto de vista estético, incluso admirarlo, pero no despertaba nada en él en particular como suponía que debería. Una vez más, era algo en lo que no había pensado mucho. Lo que sí sabía era que este incómodo silencio se estaba extendiendo mucho más allá de su tolerancia. Justo cuando estaba a punto de girarse y decir algo, Hinata también lo golpeó. Yo quería disculparme, murmuró, incapaz de apartar la mirada de su bebida. Era lo mismo que estaban bebiendo los rebeldes. Al parecer, necesitaba un poco de coraje líquido incluso para abordar esto. Fue inapropiado de mi parte ponerte ese tipo de presión. Estamos en guerra, y están pasando tantas cosas, estaba bebiendo y, no sé, y no debe haber puesto algo extraño en mi cabeza. Esa noche. Yo, normalmente nunca habría sido tan audaz. Está bien, logró decir, un tanto débil. No, continuó, con los hombros cayendo progresivamente mientras hablaba, fui una tonta al pensar que mirarías de esa manera a alguien como yo. No soy fuerte, como tú. No tengo tu dedicación, o cuando la gente te odiaba por ser un Jinchuriki, solo te hacía luchar más duro, ni siquiera puedo proteger a mi propia hermana. Los ojos de Naruto se abrieron, no había pensado que nadie de su generación se hubiera dado cuenta de eso, excepto tal vez Shikamaru. Yo debería irme. Hizo ademán de ponerse de pie, solo para jadear cuando sintió una mano cálida cerrarse alrededor de la suya, tirando de ella hacia abajo. Su otra mano encontró su barbilla, girándola hasta que estuvieron frente a frente. Sus ojos buscaron su rostro por un momento, separando cada detalle. Se sintió como una marioneta en ese momento, bajo su mirada escrutadora. Era como si ella no pudiera moverse. No hasta que él lo ordenó. Sus ojos eran distantes, calculadores, como si 1000 engranajes invisibles estuvieran girando detrás de esos orbes azules. De todos modos, se sentía cálida. Los suyos eran ojos que veían potencial en la madera sin vida, y una pequeña y anhelante parte de ella siempre había esperado que él viera algo en ella, que ella no pudiera verse a sí misma. Cuando se inclinó hacia adelante, fue vacilante, probando. Ni siquiera se atrevió a corresponder, demasiado congelada por esa nube turbulenta de duda que se arremolinaba en su pecho. Se apretaba como una abrazadera con cada centímetro que cruzaba. Esto no era real. Esta era una terrible ilusión que se rompería en unos momentos.
Se despertaría y todo esto sería agridulce, sus labios estaban fríos por el frío de la noche, su toque envió una chispa de electricidad por su espalda, sacudiéndola en el momento. Cerró los ojos y se hundió en él, arrastrando los pies tentativamente hacia adelante cuando una mano firme y callosa encontró su hombro. Se detuvieron para respirar, y Naruto parecía listo para retroceder. Ella no lo dejó. Sintiendo una ráfaga de coraje brotar de la burbujeante felicidad que explotaba en su pecho, llevó una mano detrás de su cabeza, disfrutando la sensación de sus mechones puntiagudos tirados entre sus dedos. Cuando finalmente se separaron, sus mejillas estaban sonrojadas y su respiración se volvió corta y temblorosa. Una sonrisa vacilante bailando en sus labios. Miró hacia arriba, y su corazón se rompió. La expresión de Naruto apenas había cambiado. Él la estaba mirando como un experimento particularmente insatisfactorio. Y sabía, por su bien, que al menos lo había intentado, pero no había sentido nada. No podía sentir nada, no para alguien como ella. Gracias, logró decir, con los labios temblando mientras se levantaba para irse. Era todo lo que podía hacer para salvar su autoestima destrozada. No eres inútil, dijo cuando ella había dado unos pasos, congelándola en el lugar con tanta seguridad como si estuviera atada con hilos. No eres la chica débil y sin carácter que te han enseñado a verte a ti misma. He visto fortaleza en ti, una dedicación para triunfar, para superar la imagen en la que tu familia te ha sumido. Lo sé, yo sé que me miras y ves fuerza, y no estoy del todo seguro de por qué. Ella casi gimió. ¿Cómo no iba a ver? Pero ella no dijo nada, no pudo decir nada mientras él hablaba. Pero si miras lo suficiente, verás esa misma determinación en ti mismo, si miras más allá de lo que otras personas dicen que eres. Dejó escapar un largo suspiro y Hinata se liberó, pero antes de que pudiera alejarse, suspiró. Lo siento. Quiero que lo sepas. Eso fue demasiado para ella, y se alejó tan rápido como pudo. Se sentó allí, en silencio, mirando sus propias manos entrelazadas. Sin siquiera mirar, agarró la bebida que Hinata había abandonado y se la bebió de un trago. Quemaba al bajar por su garganta, y Naruto comenzó a comprender por qué los rebeldes de Kiri estaban tan obsesionados con celebrar las pequeñas victorias. Los fracasos siempre se sentían mucho peor. Hanabi se cernió inciertamente en el borde de la periferia de Naruto, sin reunir el coraje suficiente para decir algo. Había llegado a casa de un humor extraño, pasando junto a ella y sumido en su trabajo con una venganza que hablaba de la necesidad de agotar todo lo demás de su mente. Normalmente, cuando él estaba en este tipo de humor, ella haría todo lo posible para evitarlo hasta que se descongelara. Ahora mismo, sin embargo, estaba dividida entre su propio nerviosismo y emoción. Se arrastró un poco más cerca y se aclaró la garganta en silencio por tercera vez, con la esperanza de que este fuera el que él notara. Cuando se volvió bruscamente, girando en su silla con una mirada fría, deseó que no lo hubiera hecho. ¿Qué? Siseó. ¿No ves que estoy haciendo algo importante? Hanabi retrocedió ante esa mirada. No podía recordar una vez que él le hubiera hablado así antes. Dijiste, lo siento, es solo, ella retrocedió, mirando hacia abajo avergonzada. Era como si fuera una niña pequeña, siendo regañada por uno de los ancianos nuevamente. Todo volvió tan claramente. Mira abajo. No los mires a los ojos. Hagas lo que hagas, no llores. Mi marioneta. Ella lo escuchó suspirar, y tentativamente miró hacia arriba. Se estaba frotando la sien, y en ese momento solo parecía cansado más que cualquier otra cosa. Lo siento, no quise ser tan corto. Él se rió sin humor. Supongo que hoy es el día en el que no puedo evitar decepcionar a los Hyugas. Hizo crujir el cuello y esbozó una sonrisa, aunque forzada. Vamos a echar un vistazo. Ella estaba un poco desconcertada por su tono casual, como si su primer intento de ser un títere fuera solo una atracción pasajera a la que mirar y seguir adelante. Pero, ella podía ver que incluso tanta simpatía era un esfuerzo para él hoy, así que sabiamente no dijo nada, en cambio lo llevó a la sala de entrenamiento que ella había requisado. Se acercó a su creación y comenzó a examinarla a fondo. Había tenido tantas ideas infantiles sobre lo que podría hacer para su primera marioneta, muchas de las cuales resultaron completamente inviables debido al marco de tiempo, y su inexperiencia. Había leído todos los libros que Naruto había recopilado a lo largo de los años sobre ingeniería y artesanía en madera, pero ponerlos en práctica era algo completamente diferente. No ganaría ningún premio a la belleza, pero Hanabi había hecho todo lo posible y funcionó.
Al final, se parecía mucho a una versión más ruda de Dami, al menos las refinadas que usaba en estos días. La madera tenía un aspecto tosco, las marcas del avión claramente visibles, pero definitivamente era humanoide. También era mucho más femenina que la andrógina Dami, unos centímetros más alta que la propia Hanabi. Estaba completamente articulado y tenía algunos compartimentos ocultos con lanzadores Senbon rudimentarios que ella había diseñado a la inversa de los de Naruto. Él no había dicho que ella no podía hacer eso después de todo. Naruto caminó alrededor en círculo, probando cada articulación individualmente antes de enganchar sus hilos. Los labios de Hanabi se curvaron cuando vio con qué fluidez su propia creación se movía bajo sus suaves cuidados. No podía hacer que se moviera de esa manera, y era extremadamente agotador solo ejecutarlo a través de un solo kata del Hyuken. Se quedó a un lado, con el estómago revuelto por la ansiedad, pero hasta ahora, la rubia no parecía disgustada. Eventualmente, después de haber llevado a Mari, lo que ella había llamado la marioneta, a través de una especie de lista de verificación interna, sus rasgos se suavizaron. «Estoy un poco celoso», murmuró. Posiblemente era la primera vez que ella podría haber llamado melancólica a una de sus sonrisas. El suave comentario la tomó con la guardia baja. Aunque estaba satisfecha con su creación, sabía que no estaba ni cerca de la complejidad o la elegancia de las construcciones de Naruto. A los ojos de Naruto, era muy diferente. A pesar de construir a Mari desde cero, Hanabi tenía todo tipo de ventajas con las que Naruto no podría haber soñado al comenzar su largo viaje. Ella tenía sus materiales. La primera encarnación de Dami había sido ensamblada toscamente a partir de piezas enteras de madera. Naruto se había visto obligado a cortar él mismo un árbol del campo de entrenamiento. Le había llevado casi 2 días, y el resultado final se había animado más a través de la potencia bruta que de cualquier tipo de delicadeza. Su conocimiento de los diversos sellos de control era inestable en el mejor de los casos en ese entonces, por lo que lo había forzado. Ella también tuvo acceso al conocimiento que él había pasado años recopilando e integrando en su estilo. Su estantería una vez había abarcado el alféizar de su ventana y su mesita de noche. Ahora, usando sus clones para robar o copiar cualquier pieza interesante de literatura sobre una amplia gama de temas, tenía una habitación entera reservada como biblioteca. Lo más importante, Hanabi tenía un ejemplo. Ella se había dedicado a la enseñanza. Tenía a alguien que cometía los errores por ella, así que nunca tendría que hacerlo. Era algo con lo que un Naruto más joven había soñado crecer, su imagen mental de Sasori solo iba en parte en ese sentido. Ahora que él era esa persona, trajo sentimientos extraños en su pecho. Mari no era una belleza, cierto. Pero ella era mejor que cualquier cosa que Naruto pudiera haber hecho en su lugar. «Vamos», murmuró, dejando de lado sus turbulentos sentimientos detrás de una sonrisa. «Vamos a ponerla a prueba, ¿de acuerdo?» Esa pequeña confirmación fue todo lo que Hanabi necesitaba para desterrar su persistente ansiedad, atando sus hilos a Mari mientras Naruto entraba con una copia de Dami en la habitación. Naruto tenía que darle una cosa a Mizuno Kuni, las noches eran hermosas. Acostado allí, mirando el brillo de las nieblas arremolinadas, podía entender por qué un pueblo podía enorgullecerse de este país. Las noches en Konoha generalmente estaban sumidas detrás de la neblina de las luces del pueblo o oscurecidas por el amplio dosel de los árboles de sus bosques. No hay nada mejor que una puesta de sol en el país del fuego, pero aquí la serenidad inmóvil de las estrellas estuvo cerca. Por supuesto, la única razón por la que sabía esto era porque no podía usar una tienda de campaña cuando dormía. El brillo de la condensación en la tela habría sido un delatador para cualquier patrulla que pasara. Por lo tanto, tuvieron que usar rollos de dormir camuflados especialmente construidos. En Konoha, dormir afuera era tolerable gracias al bochornoso calor que perduraba durante la noche. Las noches de Mizu eran menos hospitalarias, y un escalofrío le envolvió los huesos en el momento en que trató de cerrar los ojos. Con un suspiro que se condensó en una neblina perlada frente a él, salió silenciosamente de su estera para dormir, todavía completamente vestido. Ni siquiera podía usar un jutsu para calentarse, podría alertar a un sensor cercano. Empezó a ejecutar algunos ejercicios de destreza que prácticamente se habían convertido en memoria muscular en este punto. Al menos le calentaba los dedos. El resto lo hizo ciclando su chakra como si estuviera tratando de romper un genjutsu. En realidad no hizo nada, pero se sintió bien mantenerse ocupado. El débil siseo fue lo suficientemente bajo como para que, si todavía hubiera estado tratando de adormecerse en su petate, no lo hubiera escuchado.
Fue su única advertencia antes de que las etiquetas de sellado colocadas alrededor del pequeño campamento liberaran su carga letal. En menos de un segundo, todo el campamento quedó cubierto por una gruesa y nociva capa de humo púrpura. En la misma cantidad de tiempo, Naruto se lanzó hacia adelante, sacando un pequeño respirador portátil de un bolsillo y poniéndoselo sobre la boca. Cuando miró hacia atrás, todo el campamento se había desvanecido detrás de una cortina de humo mortal, excepto por una sola figura que avanzaba. Sus rasgos estaban oscurecidos por el veneno que se arremolinaba alrededor de su cuerpo, pero su voz era demasiado reconocible. Subestimé tu voluntad de vivir. Me gustaría mucho saber cómo te las arreglaste para contrarrestar mi veneno. Sasori no emergió completamente de la cortina de humo, viéndose aún más intimidante con su cuerpo parcialmente oscurecido. ¿Sorprendido de verme? ¿Podrías decir eso?, dijo Naruto lentamente, sus ojos escaneando la línea de árboles detrás del otro titiritero. Entonces me vuelves a decepcionar. Pensar que tendrías tanta confianza en una red de informantes débil e incipiente. Sin contingencias. Sin garantías. Fue casi insultantemente fácil colocar a mis propios agentes en su lugar. Agentes verdaderos, leales solo a mí. Frunció el ceño, dando un paso adelante. No sé por qué alguna vez pensé que podría ser interesante, solo eres dije, interrumpió Naruto con una sonrisa. ¿Podrías decir eso? Su dedo se movió ligeramente y las diversas trampas explosivas que había escondido alrededor del campamento falso se encendieron. Las explosiones en sí fueron espectaculares. Brillante, aunque silencioso, gracias a la barrera silenciadora inscrita a 6 metros del campamento señuelo en todas direcciones. Sin embargo, cuando la cubierta de veneno que Sasori había lanzado se encendió, se convirtió en una verdadera conflagración, lo que obligó a Naruto a protegerse los ojos incluso con sus gafas. Oh, murmuró para sí mismo. Se podría decir que he estado alimentando lentamente con información errónea a mi propia red durante la mayor parte de un mes, con la esperanza de que alguien eventualmente te pase algo. Se quitó la máscara de gas y sonrió sombríamente. Gracias por darme la razón. Naruto no se sorprendió cuando el polvo se asentó y no había ni un rasguño en Sasori. Una fina cúpula de arena de hierro lo cubría, brillando con un rojo apagado en algunas partes por el intenso calor de las explosiones. Cayó, agrupando alrededor del tercer Kazekage. El títere humano estaba colocado sobre los hombros de Sasori como una capa adicional e innecesaria de defensa. Quería agradecerte por ser tan predecible, dijo Naruto con una sonrisa. Cuando me di cuenta de que Akatsuki estaba detrás de esta escalada en la guerra, nunca pensé que sería capaz de separar a uno de ustedes del grupo. Ustedes viajan en parejas, ¿verdad? Sasori no dijo nada, simplemente sacudió su capa con desdén mientras el Kazekage retrocedía unos pasos. Pero sabía que serías diferente, continuó el rubio, arrastrándose sutilmente hacia atrás hasta que su pie encontró resistencia. Por supuesto que pensarías que podrías manejarme solo. Lo has hecho antes, ¿verdad? Tu supervivencia milagrosa se te ha subido a la cabeza si crees que algo será diferente esta vez, respondió Sasori con calma, flexionando las manos. La expresión de Naruto se oscureció mientras probaba el cable que había escondido debajo de las hojas antes. Oh, las cosas serán muy diferentes esta vez. Las manos de Naruto se dispararon como látigos y, a pesar de todo su entrenamiento y progreso, Sasori fue aún más rápido. El Kazekage retrocedió, un compartimento en su pecho se abrió y liberó un amplio pulso de chakra. Las limaduras de hierro que flotaban detrás de Sasori se contrajeron, antes de convertirse en 1000 diminutos embon. El propulsado hacia adelante, impulsado más rápido de lo que cualquier mano podría lanzar por la pura fuerza magnética generada por el Kekkei Genkai del hombre muerto. Pero Naruto no iba por un títere. Sus manos destellaron a través de signos manuales bien practicados, terminando en el sello del dragón. Raiton. Hibashi, llamó, golpeando con las manos el cable escondido en la maleza. Un zumbido bajo llenó el aire cuando el camuflaje que protegía sus electroimanes caseros se quemó bajo el repentino calor de los cables de cobre. 4 de ellos, escondidos en los puntos cardinales alrededor del campamento señuelo. Después de su desafortunado primer encuentro, Naruto había pasado muchas noches de insomnio devanándose el cerebro para encontrar una forma de superar las famosas habilidades Hiton del Kazekage. La respuesta había venido, de todos los lugares, del pequeño y débil imán que mantenía cerrado su refrigerador. No tenía que vencer el magnetismo del Kazekage, solo dominarlo.
Efectivamente, con la corriente proporcionada por su jutsu corriendo a través de las bobinas de cobre, los grandes núcleos de hierro que había escondido detrás de hojas camufladas se convirtieron en imanes extremadamente poderosos casi instantáneamente. La arena de hierro que había estado corriendo hacia él se desvió abruptamente, congelándose alrededor de los electroimanes en púas extrañas y grumosas que se contrajeron cuando Sasori trató de presionar su control. Aunque ya era demasiado tarde para eso. En el momento en que la marioneta humana fue vulnerable, el otro brazo de Naruto salió disparado, con los dedos bailando. 5 copias de Dami brotaron de la tierra, como zombis que se abren camino desde la tumba. Todos ellos corrieron al Kazekage, todos ellos inscritos con suficientes sellos explosivos para nivelar pequeños edificios. Naruto no estaba jugando en este juego. Sasori frunció el ceño, todavía luchando con la arena de hierro. Algo delgado y rápido se desprendió de su capa, un rayo gris oscuro que brillaba con veneno. Habría atravesado las 5 marionetas, si Naruto no hubiera elegido ese momento para cortar el chakra de su jutsu. Fue leve, un mero tropiezo, pero la repentina falta de fuerza magnética desequilibró al titiritero pelirrojo solo un poco. Naruto no se vio afectado, pero su arma no era parte de su cuerpo. 3 de los damis fueron cortados en 2 limpiamente por cualquier arma que Sasori había diseñado en su cáscara inmortal. 2 de ellos lo lograron. La explosión rivalizó con la primera, y esta vez Sasori se vio obligado a saltar, sufriendo por la falta de protección de la arena de hierro. El Kazekage no era más que astillas, cuando Naruto finalmente bajó la mano de sus ojos, sonriendo maliciosamente. Creo que eso eleva la cantidad de títeres que te he costado hasta 2, gritó. Era difícil imaginar a Sasori teniendo a mano un títere más poderoso que un antiguo Kage. Entonces, a menos que estuviera escondiendo al Sandaime Raikage en esas túnicas con dibujos de nubes, sintió que podía manejar cualquier cosa que el titiritero pudiera arrojarle desde aquí. Sasori ni siquiera estaba frunciendo el ceño cuando resurgió. Tu cuerpo los reemplazará, muy pronto. Su propia expresión se convirtió en una sonrisa fría. Nunca antes había tenido un Jinchuriki en mi colección. Naruto trató de no dejar que la seguridad en sí mismo del titiritero mayor lo afectara, pero encontró que sus manos se flexionaban por la agitación a su pesar. Tenía que recordarse constantemente que se había estado preparando para esto durante meses. Proyectar confianza era la mejor forma de sentirla. Prefiero pensar en ello como un servicio, replicó Naruto, todavía dando una sonrisa que estaba lejos de sentir. Si te mato, te ahorraré el dolor de que el Kyuubi te aniquile por completo. No tenía idea de si así era como funcionaba, o si el Kyuubi incluso sería liberado tras su muerte, pero al menos pareció darle una pausa a Sasori. Me gustaría verte hacer un títere de una masa inmortal de chakra y odio. Una vergüenza, murmuró el hombre, sacando un delgado pergamino de su espalda. Sin eso, no tendrás nada de interés para mí, excepto como otro cuerpo para la legión. Los ojos sin vida se entrecerraron ligeramente mientras los labios de madera se arqueaban. Debería presentarte a tus futuros camaradas. Deberías sentirte honrado, porque pronto te unirás a una técnica que ha conquistado una nación. Con una floritura, el pergamino sorprendentemente largo se extendió alrededor de Sasori como el tene de un bodhisattva, revelando cientos de pequeños sellos de almacenamiento intrincadamente tejidos en una sola matriz. Sasori hizo un solo sello de carnero y sonrió maliciosamente. Akaiji, Yaki no Soen. Los títeres taparon las estrellas. 100 de ellos, flotando en los cielos sobre ellos como un ominoso sudario. El sonido de sus articulaciones chasqueando y temblando formaba un ruido de fondo bajo que envolvía por completo los sonidos naturales de la noche. Sasori se despojó de la mitad superior de su capa, revelando aún más las perversiones por las que había forzado su cuerpo, incluido un grotesco círculo carnoso donde debería haber estado su corazón, y una escotilla ligeramente levantada en el otro lado de su pecho. Se abrió, liberando innumerables hilos de chakra que buscaban a todos y cada uno de los títeres en el cielo, y el brillo malicioso en los ojos vidriosos del titiritero le dijo a Naruto que podía controlarlos a todos. Bueno, mierda, murmuró Naruto, dando un paso instintivo hacia atrás contra la gran escala de la nube de muerte que chasqueaba y traqueteaba. Se recuperó con una respiración profunda y forzó la sonrisa arrogante de nuevo en su rostro, notablemente más tenso. Bueno, ahora solo estoy enojado, dijo, esta vez lo suficientemente alto como para ser escuchado. Ilumíname, dijo Sasori arrastrando las palabras, las marionetas comenzaron a extenderse en el cielo. Pensé que era el primero en averiguar cómo controlar más de 10 marionetas.
giró su mano para revelar lo que parecían ser pequeños tatuajes de diamantes en sus palmas. Obligó a Chakra a través de ellos y crecieron, girando en espiral hacia afuera en pequeñas líneas delgadas. Los tatuajes negros crecieron hasta sus antebrazos, hasta donde había dominado la técnica hasta el momento. Eventualmente, esperaba que el patrón cubriera todo su cuerpo. Los tatuajes eran una red, que se cruzaban en puntos aparentemente aleatorios a lo largo de su piel, pero cada uno de los cruces marcaba un tenketsu. A diferencia de un tatuaje real, se moverían con su tenketsu, dando su posición de manera confiable en todo momento. Lo curioso fue que, sin Hanabi y su Byakugan, esto hubiera sido casi imposible de duplicar. Le permitió, con el enfoque correcto, Sasori observó plácidamente cómo los hilos de chakra brotaban de los brazos de Naruto, visiblemente solo en la fracción de un momento en que abandonaron su cuerpo. No los vio a todos, pero a partir de su propio conocimiento del cuerpo humano, estimó que eran aproximadamente 40, eso era, si la técnica se limitaba al tenketsu cerca de la piel del adolescente. Su sonrisa maliciosa regresó. Creo que te darás cuenta de que todavía te superan en número y en desventaja. He pasado años perfeccionando mi técnica, parece que estás luchando incluso para mantenerte en pie con la tuya. Eso era bastante cierto. Naruto no estaba seguro de poder siquiera mover los pies cuando se concentraba en tantos títeres dispares que acababan de emerger de los pergaminos almacenados que había escondido por todo el bosque cercano. Pero entonces, ¿qué tipo de titiritero sería si tuviera que moverse para luchar? Me gusta pensar en ello como calidad sobre cantidad, respondió con los dientes apretados. Entonces, el movimiento que había estado guardando en reserva como una carta de triunfo había sido forzado a jugar temprano, solo para lidiar con los números de Sasori. Probablemente era mejor así. Imaginar tratar de usar esta técnica después de una pelea larga y prolongada le producía dolores fantasmales. Eso, o la tensión de su propio jutsu lo estaba mareando. Sen, Mugen no Kansei, murmuró cuando sintió que las últimas cuerdas se conectaban con sus títeres. Era como si hubiera una multitud entera en su cabeza, compitiendo por una posición mientras su mente intentaba rastrear la posición de 36 marionetas diferentes. Esto era lo máximo que había podido manejar hasta ahora. Había pensado que sería una ventaja abrumadora, no un intento de igualar la balanza. Lo admito, tu bolsa de trucos se ha vuelto más profunda, pero esta es una táctica dilatoria en el mejor de los casos. Tu destino es, ya sabes, gruñó Naruto, interrumpiendo antes de que Sasori pudiera continuar con su perorata. Tenía toda esta cosa chistosa, sobre la calidad de una actuación que se mide por su conjunto. Pero, para ser honesto, esto es realmente difícil. Así que, si no te importa, voy a continuar con el tratando de matarte un poco ahora. Sasori chasqueó sus dientes falsos y todo comenzó a moverse. La nube descendió como un tsunami, una ola rodante de cuerpos de madera listos para aplastar a Naruto bajo su pura masa. Un rayo de una silueta pasó frente a él, y la mayoría de los títeres del frente cayeron abruptamente, cayendo al suelo a sus pies para ser atacados por 5 copias de Ramia que esperaban debajo de la tierra. Volvió a dar la vuelta, esta vez captando la luz de la luna. A primera vista, podría confundirse con un pájaro increíblemente grande, no demasiado extravagante ya que se sabía que las invocaciones eran más grandes. En una inspección más cercana, se pudieron distinguir los rasgos humanoides, y se reveló que era una especie de híbrido mujer-pájaro, con alas grandes y anchas, cuyas plumas parecían atrapar la luz intermitentemente en una exhibición brillante que distraía. Cada uno estaba bordeado por la banda más delgada de chakra metal afilado, convirtiendo cada pluma en su cuerpo en un arma esperando ser liberada. Era necesario preparar a Ane, como él la había llamado, lista para el combate. Su vuelo requería que fuera ligera, por lo que limitaba la cantidad de armas que podía instalar dentro de su cuerpo. El hecho de que su cuerpo fuera el arma eludió perfectamente ese problema. Después de soltar cada pluma, un sello de almacenamiento especializado colocaría otra en su lugar. Su primera marioneta voladora no se acabaría fácilmente, y actualmente había 10 de ellas dando vueltas por los cielos. Naruto respiró profundamente, aprovechando la curiosidad de Sasori por la nueva marioneta para reafirmar su postura. Controlar tantos títeres a la vez hizo que fuera fácil olvidarse de su propio cuerpo, y no podía darse el lujo de caerse y perder su línea de visión. Sasori no estaba bajo tal restricción, y cada una de las marionetas chirriantes de su horda parecía decidida a ir directo a la garganta. Un torbellino de madera y metal lo envolvió, mantenido a raya solo por los valientes esfuerzos de sus propias construcciones.
Anne pasó volando, sus alas cortaron hábilmente las cuerdas de chakra de Sasori y cortaron brevemente el control de una franja de la legión. 5 cañones de agua diferentes disparaban casi indiscriminadamente contra el enjambre. Hebras relucientes de adhesivo de secado rápido entrecruzaban el claro como una parodia de gran tamaño de una tela de araña real. A pesar de todo, los títeres de Sasori se agacharon y zigzaguearon, siendo reducidos lentamente. Aunque no fue fácil. Por cada 2 títeres que Sasori perdía, uno de Naruto era derribado por una tormenta de cuchillas y kunai que llenaban el aire con silbidos y chirridos de metal. El rubio sabía que esa no era una proporción ganadora y extendió una de sus cuerdas de chakra de repuesto mientras otro Ane era arrancado del cielo. Encontró una de las trampas que había colocado antes y tiró, liberando el gatillo de los sellos de almacenamiento que enrollaban el tronco de un árbol cercano. Se soltaron como uno solo, arrojando una ola de kunai a través de la noche. Esculpió un trozo de la legión de Sasori, destrozando la madera y el metal como metralla. También atrapó a algunos de los propios títeres de Naruto en la confusión incluso fortalecidos por los cables de chakra en su cuerpo que actúan como un sistema de chakra artificial, no pudieron resistir tanto armamento. Al menos le dio a Naruto menos en qué concentrarse, haciendo que sus títeres restantes fueran más ágiles y receptivos. Pero entonces, eso también era cierto para Sasori. La cola de Ramia se enroscó a su alrededor, protegiéndolo de una lluvia de sembón envenenado que golpeó sus gruesas escamas. Había modificado específicamente para que fuera más duro que la mayoría, a costa de la movilidad, y los ataques de Sasori seguían siendo así de poderosos. Forzó la oleada de miedo y se concentró en los cielos. Su cohorte de marionetas aladas fue la menos dañada y todavía estaba haciendo un buen trabajo, entrando y saliendo de la pelea como cuchillas inteligentes, cortando las cuerdas de chakra de Sasori a izquierda y derecha. Ser presentado a esa propiedad de las hojas de chakra probablemente ahora le estaba salvando la vida. El otro titiritero, por supuesto, podría simplemente volver a unir nuevos hilos, pero esos preciosos momentos en los que sus títeres estaban dando vueltas por el aire, sin control, solían ser la oportunidad para que sus otros títeres acabaran con ellos. El hombre no dejó a muchos otros. La batalla estaba adquiriendo una especie de ritmo frenético. Sasori sabía que los títeres de Anne eran la mayor amenaza y la mayor ventaja de Naruto, pero cada vez que alguno de los títeres se separaba de la legión para ir tras ellos, los derribaban los chorros de un cañón de agua o los Arakune los esperaba. En las sombras. Naruto sintió que los primeros indicios de una sonrisa comenzaban a extenderse por su rostro. Él podría hacer esto. Él estaba haciendo esto. Luego, uno de los títeres de Sasori logró atravesar su anillo de defensa y explotó rápidamente, arrojando al adolescente al otro lado del claro. Se las arregló para ponerse en pie, pero estaba desorientado y le zumbaba la cabeza por la explosión. Ese lapso de pocos segundos en el control casi le costó inmensamente cuando la mayor parte de la horda de títeres se volvió hacia arriba, cargando contra las copias de Anne repentinamente vulnerables. Gracias a su visión tambaleante y al pequeño zumbido en sus oídos, Naruto casi no aprovechó el movimiento que había estado esperando durante toda la pelea. Casi demasiado tarde, envió un pulso de chakra a través de sus cuerdas y todas las marionetas Anne restantes se dispararon hacia arriba con un poderoso batir de alas. No fueron más que rayos de luz por un momento, dejando extraños rastros de vapor invertidos a través de las nieblas nocturnas, antes de alcanzar el cenit de su vuelo. Sasori se dio cuenta de su error demasiado tarde cuando sus marionetas intentaron girar y descender de nuevo. Los títeres de Anne se acurrucaron en pequeñas bolas erizadas antes de explotar hacia afuera, liberando toda su carga útil de plumas armadas a la vez. Por un momento parecieron flotar en el aire, un millar de brillantes fragmentos de metralla, brillando por la condensación. Luego, con un sordo silbido de aire que se separó, lo que parecía ser toda la horda de Sasori de repente se relajó, sus hilos se cortaron indiscriminadamente. Ambos titiriteros entraron en frenesí. El compartimiento del pecho de Sasori lanzó otra andanada de hilos de chakra, tratando desesperadamente de reafirmar el control sobre su ejército. Los brazos de Naruto se movían como un conductor en pánico, dirigiendo a sus propios títeres para cortar, rasgar y romper todo lo que pudieran en esos preciosos momentos de control total. Los títeres de Sasori, cuando una vez más estaban bajo su control, dieron lo mejor de sí mismos, a menudo explotando cuando estaban demasiado dañados. Aún así, fue un momento crucial en la pelea y, después de unos segundos que parecieron extenderse entre una docena de perspectivas diferentes, el claro volvió a quedarse en silencio.
Naruto jadeaba pesadamente, rodeado por un mar de madera rota y metal retorcido. Pero había ganado. Toda la legión de Sasori yacía hecha jirones a su alrededor, en su mayoría inútil. No le había ido mucho mejor, solo un solo Ane y la ramia lista envuelta alrededor de su cuerpo sobrevivieron a la masacre campal, pero esos eran 2 títeres más que Sasori. Y eso podría ser toda la diferencia. Jadeó, tomándose un momento para calmar su respiración mientras disfrutaba a la vista de los ojos entrecerrados de Sasori. ¿Qué dije, sobre la calidad, sobre la cantidad? Lo admito, respondió Sasori concisamente, que nunca imaginé que mejorarías tanto. Pero descubrirás que esto está lejos de terminar. Mientras hablaba, se quitó el resto de la capa y la arrojó casualmente a un lado para revelar la extensión total de la modificación de su cuerpo. Una especie de cable prensil estaba enrollado en su abdomen como intestinos de metal, y 2 alas de metal se desplegaron desde su espalda, flexionándose experimentalmente. Parecía que podían girar por completo, ya sea levantando al titiritero en el aire o convirtiéndose en sierras circulares malvadas en cualquier momento. Ha pasado mucho tiempo, desde que me vi obligado a usarme. Sus manos se levantaron mecánicamente, un tubo emergiendo de cada palma. Naruto no tenía que saber lo que hicieron para saber que era una mala idea estar en su camino y rápidamente se apartó del camino. Agradeció que 2 brillantes chorros de fuego brotaran de las manos del otro titiritero. El calor era increíble, instantáneamente quemó la niebla en el área y dejó el suelo seco y agrietado. Naruto se zambulló detrás de un montón de marionetas rotas, sin confiar ni remotamente en Ramia para resistir ese tipo de infierno. Sasori simplemente movió sus brazos, casi perezosamente, y puso la cresta desordenada de partes rotas en la antorcha. Tantos títeres, a esa distancia, no fueron incinerados instantáneamente, pero Naruto ya se estaba moviendo. Lanzó una mano, se aferró a uno de los restos menos dañados de Sasori y lo obligó a saltar en la dirección opuesta, distrayendo brevemente a su oponente. Salió corriendo por el otro lado, Ramia manteniendo el paso. Su cola se movió hacia arriba, y él vertió tanto chakra en su cañón de agua como pensó que era seguro, y luego un poco más por si acaso. Las 2 corrientes opuestas se encontraron y un terrible silbido llenó el claro cuando el apretado haz de agua se redujo instantáneamente a vapor hirviendo. Aún así, aguantó. Al menos, lo hizo, hasta que las manos de Sasori giraron 360 grados, apretando las gotas de fuego en chorros delgados como monedas de calor blanco puro. Ramia arrojándose hacia adelante fue todo lo que impidió que Naruto se redujera instantáneamente a un montón de cenizas. Parecía que algún tipo de kami lo estaba observando cuando, un momento después, las corrientes de fuego chisporrotearon, su combustible se agotó. Una especie de pergamino delgado en la espalda de Sasori brilló, antes de desvanecerse. Hubo una breve desconexión entre el cuerpo y la mente de Naruto. Su mente estaba tratando de descifrar cómo Sasori podía producir una llama tan concentrada y cómo funcionaba el sistema de desplazamiento. Su cuerpo, por otro lado, había girado y corrido hacia la línea de árboles, actuando en un conjunto de instintos mucho más arraigados. Pareces aficionado a tus cañones de agua, comentó Sasori con una sonrisa cruel, uno de los otros pergaminos latiendo con chakra. Déjame mostrarte lo poderosos que realmente pueden ser. Un poderoso ninjutsu de agua que Naruto había visto no se habría comparado con los chorros que lanzó Sasori. El suelo, brillando débilmente y agrietado por el calor anterior, explotó donde él apuntó por el repentino cambio de temperatura. El suelo se convirtió en un campo minado improvisado cuando Naruto se agachó y zigzagueó, y solo logró llegar a la línea de árboles por la piel de sus dientes. Aunque, no estaba mucho más seguro allí. Uno de los chorros de agua golpeó un árbol y casi lo arranca de raíz en el acto, lo que obligó a Naruto a apartarse y retroceder más hacia el bosque. Encuentra toda la cobertura que quieras, dijo Sasori con una sonrisa maníaca. No ayudará. Sus manos giraron, y una vez más los chorros se concentraron en apenas el ancho de un ryō. Agitó sus brazos en arcos perezosos antes de cortar el flujo. Un extraño silencio se apoderó del área antes de que fuera reemplazado por los torturados gemidos de 200 árboles repentinamente cortados a través del tronco. Todo el bosque pareció desmoronarse, o al menos, así le pareció a Naruto mientras gateaba y esquivaba una docena de troncos de árboles diferentes tratando de aplastarlo. Su único respiro era que eran los troncos delgados y enfermizos de Mizu. Si este fuera el país del fuego, ya habría sido aplastado por las robustas ramas de su tierra natal.
Cuando el polvo se asentó, fue como si todo un campamento maderero hubiera pasado por el área, y Naruto quedó como un faro rubio brillante en medio de todo. Sasori le dio una sonrisa y levantó su brazo. Ha sido una actuación divertida, pero ya has desperdiciado suficiente de mi ti. El chorro de agua no alcanzó a Naruto por una pulgada, se lanzó hacia arriba junto con el brazo de Sasori mientras Ane descendía sobre su espalda, arañando y arañando con garras malvadas de chakra metal. El rayo voló hacia arriba, lo suficientemente potente como para dividir limpiamente una nube que pasaba a la deriva. Naruto no se hacía ilusiones de que habría sobrevivido a eso, pero dejó de pensar en su muerte cercana y se concentró por completo en Ane. Con su sistema de chakra artificial y su atención indivisa, bien podría haber sido ese títere cuyo control era tan absoluto. Se movió con la gracia fluida de los vivos, sorteando sin esfuerzo los chorros redirigidos de Sasori con un aplomo y una velocidad que Naruto no podría haber logrado con su propio cuerpo. Las alas se movían en exhibiciones fascinantes de metal brillante y madera pulida, lo suficientemente finas como para imitar las reales. Cada vez que el titiritero pensaba que la tenía en la mira, un poderoso batir de sus alas la empujaba abruptamente en la dirección opuesta, siempre bordeando la destrucción por unos pocos centímetros. Ella era magnificencia en movimiento, y si Naruto no hubiera entrenado extensamente con ella en el mes previo a este momento, podría haber estado demasiado distraído para buscar dentro de sí mismo y comenzar a pasar por el laborioso proceso de moldear chakras sin sellos manuales. Recibió algunos golpes cuando los apretados rayos de muerte líquida de Sasori rozaron su piel, pero sobrevivió, y sobrevivió maravillosamente. Fue el tiempo suficiente para que Naruto pudiera terminar. El ala de Ane se abrió, llevándola a una parada abrupta que le habría dado un latigazo de pájaro real. El brazo de Sasori se alejó demasiado, tomado por sorpresa por la parada repentina, y esa apertura fue todo lo que Naruto necesitaba. Katon. Kaki no Jutsu, murmuró, y Ane obedeció. Su boca se abrió y una brillante bola de fuego brotó de ella, sin medios visibles de propulsión. Sasori no era ajeno al concepto de marionetas que realizan jutsu. Pero esos eran sus títeres humanos, personas cuyos sistemas de chakras había bastardeado y rediseñado para sus propios fines. La idea de un títere artificial moldeando chakra fue lo suficientemente sorprendente como para que, en lugar de apartarse del camino del jutsu como podría haberlo hecho frente a un oponente humano, en su lugar trató de mover su brazo para cortar la bola de fuego por la mitad. Con su rayo de agua. Así lo hizo, y no hizo nada. No se trataba de un acelerante de aerosol encendido, que se extinguiera fácilmente. Este fue un fuego basado en chakra, y escupió en las leyes de la física convencional. El rayo de agua atravesó limpiamente la bola de fuego y avanzó a toda velocidad, engullendo el cuerpo del titiritero en el siguiente segundo antes de estallar en una gran explosión que obligó a Naruto a cubrirse los ojos. Nunca había hecho eso en el entrenamiento. Se abrió camino lentamente a través del cementerio de ramas de madera, frotándose el brazo donde un árbol caído lo había rebotado. Incluso ahora, en la quietud de la batalla posterior, estaba tratando de calmar su respiración. El esfuerzo de su Mugen no Kansei fue inmenso, y tendría marcas rojas con picazón en la piel durante los próximos días. Sin embargo, nunca bajó la guardia, especialmente cuando Sasori apareció a la vista. Era una vista casi lamentable. Todo debajo del pecho del hombre había volado, junto con ambos brazos. No era más que medio torso y una cabeza, su piel restante ennegrecida y agrietada por el calor. Curiosamente, el cabello del hombre había sobrevivido muy bien, solo luciendo un poco más desordenado por la experiencia. Probablemente artificial entonces. Sasori realmente no tenía nostalgia por su yo vivo, comprometiéndose por completo con esta existencia de madera sin vida. Eso estuvo bastante bien, declaró la cáscara de un hombre, con la boca levantada en una sonrisa menos por su propia voluntad que por el mecanismo roto que sostenía su mandíbula. Traer algo construido con tus propias manos tan cerca de la vida, es una interpretación admirable del arte. Y hace unos meses, ese solo elogio hubiera alegrado mi año, respondió Naruto con cansancio, todavía en guardia por un truco. Diría que mi preservación de la verdadera belleza eterna es una búsqueda más digna, pero parece que ya no tengo una pierna sobre la que apoyarme. Naruto parpadeó y podría haber pensado que Sasori había sacudido su cerebro con la explosión, si el hombre todavía tenía cerebro. El titiritero mayor no parecía muy complacido. Y ahora estoy haciendo bromas. Ese tonto de Deidara me está contagiando con su idiotez. ¿Ese sería Deidara, el ex miembro de Bakugo Butai convertido en Nukenin? Siempre fue útil saber quién más estaba en Akatsuki.
Tenía una lista creciente y otra llena de especulaciones, había tantos criminales de clase S en el continente, pero era bueno tener una confirmación. ¿Es por eso que pusiste esta trampa? ¿Solo para obtener información? El antiguo Sunanin dejó caer la cabeza hacia atrás, o tal vez el apoyo finalmente cedió, y sonrió levemente. Lo apruebo. Entonces, ¿estarías dispuesto a contarme sobre Akatsuki, así como así? Preguntó Naruto con escepticismo. ¿Por qué no? No le debo lealtad a ese grupo de criminales. Solo me uní porque la oferta de estar rodeado de tantos especímenes fascinantes era demasiado tentadora. Se burló, una de las pocas expresiones que aparentemente aún podía manejar. Mi vasta red de informantes se desperdició en su plan banal de todos modos. Volvió a mirar al rubio. Y cualquier secreto que revele será irrelevante tan pronto como Pain decida que eres una molestia. Comenzaré con una lista de los miembros actuales, luego podemos hablar sobre este plan, dijo Naruto, manteniendo la cara seria. Al interrogar, nunca fue una buena idea dejar que el sujeto supiera qué información te interesaba. Kakazu de Takigakure, Idan de Yogakure, Oshigake Kisame, Uchiha Itachi, algún tipo de criatura vegetal simplemente conocida como Zetsu, un imbécil llamado Tobi, de Idara de Iwagakure, yo y los gobernantes de Amegakure. Tenshi Pain. Sasori enumeró clínicamente. Sansuo no Ances el líder de Amegakure, respondió Naruto con los ojos entrecerrados. Todo el mundo sabía eso. El hombre que nombró a los Sannin no sería derribado sin que el mundo entero lo supiera. Cree eso si debes, pero ¿qué razón tengo para mentir ahora? Respondió Sasori. Puedo pensar en algunos, murmuró Naruto, antes de volver al camino. Entonces todavía te consideras un miembro de Akatsuki. ¿Por qué no lo haría? El hombre respondió casualmente. Tengo toda la intención de regresar después de haberle dado el cuidado adecuado a tu cadáver. El compartimiento en su pecho se abrió repentinamente, liberando un paquete de cuerdas de chakra que se engancharon en puntos estratégicos del cuerpo de Naruto. Sen. Hitomi Gok, entonó con una sonrisa mientras el cuerpo de Naruto se congelaba en su lugar. Soy un titiritero, niño. El mejor del mundo. No estoy derrotado mientras haya un solo cuerpo para manipular. Naruto le devolvió la mirada con furia, pero eso fue todo lo que pudo hacer. La técnica era claramente similar a su Hyasu, aunque increíblemente refinada si podía controlar a un humano mientras estaba despierto y resistiendo. Contra su voluntad, su mano temblorosa se deslizó en uno de sus bolsillos, sacando un kunai y levantándolo lentamente hacia su cuello. Tal vez no, reflexionó Sasori, los brillantes hilos azules se contrajeron como si los tocara un arpista invisible. No me gusta estropear demasiado la piel si puedo. No, Naruto se las arregló para decirle a través de su mandíbula cerrada. Suplicando por tu vida. Había llegado a esperar algo mejor de ti después de todo esto. Siéntete complacido, reconozco tu habilidad. Ciertamente eres mejor que esos tontos estancados en Suna, copiando mis diseños y rebuznando sobre el pasado en lugar de innovar. No, repitió Naruto, esforzándose incluso para decir eso mientras el kunai se movía hacia abajo. Quizás un corte rápido en la arteria axilar. Sasori continuó, ignorándolo. A menudo descubro que tengo que reemplazar completamente la articulación del hombro de todos modos. Es demasiado restrictivo. No, dijo el rubio por tercera vez, ganándose un suspiro del otro titiritero. Continúe, creo que las últimas palabras son una pérdida de tiempo, pero me proporcionó muchas ideas interesantes en el transcurso de la pelea. Naruto sintió que el control sobre su mandíbula cesaba y sonrió, sus ojos brillando con un rojo entrecortado. No juegues con tu comida. Gritó Sasori. Su cuerpo de marioneta podría no haber sentido dolor, pero el pequeño núcleo orgánico incrustado en su pecho era una historia diferente. En una fracción de segundo, los hilos de chakra azul brillante se invirtieron en un naranja llameante cuando Naruto invirtió el control. La repentina afluencia del potente chakra del Kyuubi resultó ser demasiado y los restos del cuerpo ya golpeado de Sasori explotaron en poco más que metralla. Naruto casi cayó de rodillas cuando sintió que el control volvía a sus músculos, pero logró mantenerse erguido, haciendo una mueca. Ya estaba mentalmente exhausto, e incluso aprovechar esa gran parte del poder del Kyuubi lo estaba agotando. Miró a su alrededor, pero no pudo detectar la pequeña mancha carnosa que marcaba la humanidad restante de Sasori. Al darse cuenta de que era la única advertencia que recibió, su mano se movió hacia atrás, cuerdas de chakra enrolladas saliendo en espiral. Sen. Hyasu, murmuró, girándose lentamente.
Sasori, en su cuerpo de títere requisado, había logrado acercarse lo suficiente con una espada que una sola gota de veneno en su punta casi goteó en la nariz de Naruto. Tú no eres el único que conoce ese truco, dijo Naruto, colocando una etiqueta explosiva en el cuerpo extra de Sasori y saltando hacia atrás. La explosión fue silenciada, y esta vez logró encontrar el núcleo de Sasori entre los escombros. Lo levantó, torciendo la boca con disgusto. No puedo creer que solía admirarte. Suspiró, rechazando cada patético intento que hizo Sasori de aferrarse a algo, cualquier cosa, con sus cuerdas de chakra. Había tantas cosas que quería preguntarte, tantas cosas que pensé que podría aprender. Sus ojos se endurecieron ligeramente cuando comenzó a caminar lentamente hacia el borde del claro. Pero, de alguna manera, me pusiste en mi camino actual, y por eso estoy agradecido. Sacó una pequeña jeringa de un bolsillo de la chaqueta, llena de una solución púrpura casi translúcida. Debería traerte de regreso a Konoha, tal vez estudiarte para ver exactamente cómo lograste esto. Frunció el ceño mientras se movía entre los árboles, el crepitar de las llamas que se apagaban retrocediendo detrás de él. Pero 1. Traer un titiritero a mi taller sería el colmo de la idiotez. Y 2. Si este es el precio de la inmortalidad, consideró el trozo de carne al que Sasori se había reducido, creo que preferiría envejecer. Con algo de dignidad. Entonces, voy a darte exactamente la misma oportunidad que me diste. Envenenado, solo, a millas de la seguridad. Inyectó el pequeño y tembloroso núcleo de carne hasta que no quedó nada en la jeringa, ahora bien fuera del claro. Hizo una pausa, a unos buenos 100 pies del cuerpo de marionetas más cercano, roto o no, y dejó a Sasori en el suelo casi con ternura. De alguna manera, dudo que te vaya tan bien. Se dio la vuelta, caminando hacia el campo de batalla para poder recoger la mayor cantidad de escombros antes de que una patrulla que pasaba lo notara. Había elegido este lugar explícitamente porque generalmente se dejaba bastante aislado, pero no quería correr ningún riesgo. A pesar de todo, todavía había cosas que podía aprender de los ninjas desaparecidos, incluso si no era de la forma en que su yo de 8 años había soñado. Adiós Sasori. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.